Dios le bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes en este día. Damos gracias a Dios por poder llegar a ustedes a través de este canal. Y hoy quiero saludar de manera especial una vez más a la iglesia Ibiluz del Este. Gracias por estar allí, por permitir cada domingo poder escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 14, verso 17, dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlaomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Era Melquisedec el sacerdote de aquel entonces y bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Y luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recibido. Que Dios traiga bendición y pueda hablar a tu vida de una manera especial en esta preciosa mañana. Hoy quiero hablarte del tema ¿por qué debo ser generoso? De eso quiero hablarle hoy. ¿Por qué debo ser generoso? Y las Escrituras nos enseñan de lo que es la bendición generacional, como también lo es la maldición generacional, que es cuando los hijos reciben el daño por causa de los pecados de sus ancestros. Al igual que la bendición generacional, los hijos son bendecidos por todo lo bueno que fueron sus padres, sus ancestros. Pero muchas veces se ve más la maldición generacional en las familias que la bendición. Y no es sino hasta que uno de ellos se detenga y haga lo correcto y determine cortar con aquella maldición que había estado afectando o que ha estado afectando a esa familia, a esos hijos. Abraham es el ejemplo claro de una bendición generacional. Las Escrituras nos los muestra como Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, el sacerdote de Salem, que era el sacerdote de Israel. Y después de Abraham venir de aquella conquista donde derrotó a aquellos 5 reyes, tomó el botín de todos aquellos, vino a su encuentro con Melquisedec, el cual le entregó el diezmo de todo lo que él había alcanzado. Y es la primera vez que alguien entrega los diezmos. Es la primera vez que la Biblia enseña donde alguien le ha diezmado al sacerdote. Ahora, aquel acto de generosidad de Abraham no solo bendijo su vida, también bendijo la vida de todas las generaciones que han venido después de él. Podemos ver que sus hijos, sus nietos, como vemos el caso de José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, quien fue hijo de Abraham. Pero también vemos el resultado de la maldición que trasciende a las generaciones. Por ejemplo, la esposa de Isaac traía una maldición de engaño. Convenció a su hijo Jacob para que engañara a su papá, para que robara la primogenitura de su hermano Esaú. Y esto convirtió en una desgracia para Jacob. No vivió bien el resto de sus vidas. Cuando era ya adulto, tenía su familia, sus hijos, vivía con una angustia donde pensaba lo que su hermano le había hablado un día, de que se iba a vengar y de que esperaría la muerte de su padre, pero que luego mataría a Jacob por todo aquel engaño y aquel robo que le hizo de su primogenitura. Pues Jacob, sintiéndose angustiado, no le quedó otra alternativa que buscar a Dios.
pasó una noche y tuvo un encuentro personal con Dios. Y fue allí donde luego al siguiente día se iba a encontrar con Esaú. No podía dejar de pensar las palabras que Esaú le había dicho muchos años antes de que lo iba a matar cuando se encontrara con él. Y Jacob no solo pensaba en él, sino también en sus hijos, en su familia. Pensaba solo en la venganza por todo el engaño que había hecho. Y pues cuando las escrituras nos enseña que llegó el momento de aquel encuentro de Jacob con su hermano Esaú, Jacob tomó una determinación y se inclinó ante su hermano Esaú 7 veces, que esto trajo una humillación. Fue una manera de Jacob humillarse delante de su hermano Esaú, que es parte de lo que es la generosidad. Porque ser generoso es alguien que muestra respeto, es alguien que muestra humillación, que muestra humildad, pero también tiene que ver con la dádiva. La escritura nos enseña cómo Jacob traía consigo muchos regalos para su hermano, para apaciguar aquella molestia que él sabía que su hermano tenía. Cuando Jacob se humilla 7 veces delante de su hermano, la escritura dice que Esaú lo vio como un ángel. Y cuando se acercó a él, lo abrazó, le besó y le perdonó. Comenzó a llorar con él y allí fueron restaurados. Podemos ver que Dios trajo toda una transformación por aquella actitud que Jacob tomó de humillación delante de su hermano, quien en su corazón tenía una gran rencilla con él. Tal vez hoy tú te encuentras en una muy mala situación personal, familiar o financiera, o tal vez sentimental, y solo has actuado impulsado por el enojo en tu corazón, por la falta de perdón. Pero hoy Dios te quiere dar la oportunidad a que cambie toda esa situación siendo generoso con Dios, dándole una ofrenda, porque no solo traerá para tu vida el descanso, sino también para tus hijos, para tu casa, para tu familia. Cuando ponemos en práctica la generosidad ante Dios, podemos hacer también lo mismo con las personas que nos rodean. Aún con aquellos que no conocemos, algo de nuestro corazón nos va a manifestar una generosidad hacia ellos, sin importar que sea nuestra familia, porque el generoso va a ir siempre mucho más allá de su casa para bendecir aún los que no conoce. José fue el bisnieto de Abraham y toda aquella bendición de llegar a ser gobernador de Egipto fue gracias a la bendición de su bisabuelo Abraham. Y es interesante ver hasta dónde puede alcanzar la generosidad de una persona. Tal vez toda tu vida esté resumida en solo hechos de maldición sobre ti, porque solo has experimentado lo malo. Pero recuerda la promesa en Dios, la que Dios hizo en su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Allí dice la Escritura que Él se hizo pobre, dejó toda su riqueza para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Pero debe haber una determinación en tu vida de ser generoso, como lo hizo Esaú, el hermano de Jacob, que aunque había jurado matar a su hermano por todo el daño que había recibido, al final lo perdonó. Al final él no quiso hacer lo malo que había pensado por muchos años. Y esto trajo medicina, trajo bendición a toda la descendencia de Jacob. Hoy tú tienes el poder de revertir esa maldición en tu vida si te estás viendo en un caso parecido. Las escrituras nos muestran, por ejemplo, los levitas. Los levitas, hijos de Jacob, por tomar venganza ante su hermana cuando fue violada por aquellos extranjeros, ellos fueron y engañaron a aquella gente, a aquellos hombres, y se hicieron pasar como hombres generosos,
pero solo para engañarlos, y así dice la Escritura que los mataron. En los últimos días de su padre Jacob, llamó a todos sus hijos para declarar una palabra para cada uno de ellos de bendición. Pero cuando le tocó el turno a los levitas, solo habló sobre ellos palabra de maldición. Y allí les dijo, por haber sido hombres sanguinarios. Entonces los maldijo. Y esto trajo consecuencias fuertes sobre aquellos levitas. Pero luego las Escrituras también nos muestra en aquella oportunidad cuando Moisés bajó de la montaña, cuando Dios le dio las tablas de la ley, Moisés encontró al pueblo adorando una estatua, adorando una imagen que habían hecho como un dios pagano. Y Moisés se molestó de tal manera que dijo allí a todo el pueblo: los que estén de parte y quieran servirle al Señor, que se pongan de mi lado. Y fueron solo los levitas los que se levantaron y se pusieron al lado de Moisés. Y a partir de ese momento, toda aquella maldición que venía sobre sus vidas fue quitada, fue cortada. Las Escrituras nos enseñan cómo se convirtieron en personas honorables, gracias a aquella determinación que tomaron ese día para que toda aquella maldición se cortara. Y fue así como Dios comenzó a bendecirlos a ellos de una manera especial. Amada Iglesia y Luz del Este, no te canses de hacer el bien, porque no solo tú verás la recompensa de Dios, sino que también la verán tus hijos, la verán tus nietos. Ellos serán favorecidos por el Dios grande, por ese Dios todopoderoso, de una manera especial, como lo fue Jacob, siendo apenas el nieto de Abraham, como lo fue José, que fue bisnieto de Abraham, como lo fue Efraín, hijo de José, David, hijo de Isaí, Salomón, hijo de David, y ahora cada uno de nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Padre Eterno. Y dice la Escritura que tenemos la bendición del Padre Abraham, porque Dios declaró una promesa donde le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y tú y yo somos parte de esa familia, de esa promesa que Dios habló sobre las familias. Así que hoy no dejes, no te canses de ser generoso ante el Señor, porque hay grandes promesas que te van a alcanzar, que traerán el descanso, que traerán la bendición para ti, para tu casa y para tus hijos. Así que, Iglesia y Luz del Este, hoy yo quiero orar por ti. Hoy te vas a poner de pie y vas a poner tu mano en tu corazón. Y vas a repetir conmigo estas palabras. Y vas a decir: Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados. Señor, hoy yo abro mi corazón y te invito a que vengas a mí. Señor, hoy me arrepiento de todas las veces que no fui generoso, Señor. Me arrepiento de todas las veces que albergué en mi corazón odio, amargura, resentimiento y falta de perdón. Señor, hoy declaro que soy libre por el poder de tu sangre. Hoy declaro, Señor, que esa sangre que tu Hijo amado Jesucristo derramó en la cruz del Calvario me ha hecho libre, porque dice la Escritura que fui redimido, que esa sangre me rescató del poder del enemigo. Señor, hoy, Padre, te invito a que vengas a mi vida, a mi casa, a mi familia. Señor, hoy determino ser generoso. Hoy determino a partir de este día, Señor, ser diferente, porque quiero tu bendición. Quiero que me alcance la bendición a mi vida y a mis hijos y a los hijos de mis hijos, Señor, porque creo en el poder de la palabra
Creo en tu promesa, Señor. Creo que la promesa que le diste a Abraham me alcanza y alcanzará también a mis hijos si yo hoy camino sobre esa palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del Altísimo hoy continúe sobre aquellos que ya la han tenido y comience a traer el cambio sobre aquellos que hoy determinen ser generosos en el poderoso nombre de Jesús. Muchas bendiciones, hasta otra oportunidad.